Hola, yo soy Sasu. Sean todos bienvenidos al canal Cuidatips Salud y Bienestar. Hoy estaremos hablando de algunas recomendaciones a tener en cuenta si vas a viajar en avión, automóvil, la preparación previa al viaje y otras consideraciones. Sin más dilación, vamos a la intro y comenzamos. Ahora que se acercan las vacaciones, es posible que desees realizar un viaje largo, ya sea para conocer nuevos destinos, visitar familiares o simplemente para cambiar el ambiente de ciudad que puede hacerte sentir encerrado. No obstante, una adecuada planificación de las vacaciones no solo incluye un listado de actividades o sitios por visitar, también debe incluir aspectos de logística, más si este viaje se va a realizar en avión o en automóvil, para evitar posibles contratiempos. Antes de salir se debe comprobar si el sitio al que te diriges requiere de un tipo especial de vacunación, fiebre amarilla por ejemplo, o de si se trata de un lugar cálido, caso en el que necesitarás repelente para mosquitos. Verifica la cobertura de tu plan de seguros, los teléfonos de emergencia y de asistencia en carretera, incluye medicamentos que podrías necesitar en tu botiquín y si es posible, instala aplicaciones que ofrezcan información como guía turística o mapas que puedan ser de utilidad. Ahora bien, si el viaje es en automóvil, procura utilizar un vehículo espacioso, bien ventilado, que permita a los ocupantes relajarse o tomar siestas de ser necesario. Si el trayecto es largo, descansa bien antes de salir y si cuentas con otro conductor disponible, crea turnos de conducción, así evitarás la fatiga acumulada y la disminución en la concentración. Evita las comidas copiosas. Prefiere comidas ligeras e hidrátate con regularidad. Así reducirás el cansancio y la somnolencia que suele aparecer después de comer. Adicionalmente, es importante que realices pausas activas. Idealmente 15 minutos por cada 2 horas de conducción. Esto te ayudará a despejarte, disminuirás la tensión de los músculos del cuello y la espalda baja. Y al movilizar las piernas, activarás la circulación, reducirás la posibilidad de calambres y la sensación de pesadez. En tanto que si el viaje es en avión y el vuelo dura más de 3 horas, es relevante que tomes ciertas medidas que harán que el trayecto sea más confortable. En lo posible, elige un asiento del pasillo, así no tendrás restricciones para movilizarte y podrás levantarte de vez en cuando para caminar y estirar las piernas, lo que favorecerá tu circulación. Al elegir qué vestir, prefiere ropa cómoda. Esto evitará que se generen sitios de presión y si puedes, escoge un zapato poco ajustado o que se pueda retirar con facilidad. La altitud contribuye a que los tobillos tiendan a inflamarse. Durante el viaje procura hidratarte bien y prefiere alimentos ligeros. La altura puede favorecer que se incremente la sensación de pesadez y en algunos casos que se presente dolor abdominal. Recuerda que si tienes antecedentes de enfermedades del corazón, pulmón, problemas de circulación o tienes un embarazo de 8 meses, es necesario que consultes con tu médico para evitar complicaciones. Y si el viaje lo realizas en compañía de niños o adultos mayores, recuerda que debes prestar especial atención a su cuidado. En el canal se encuentran disponibles otros videos acerca de la importancia de las vacaciones y de las recomendaciones para viajar estando en embarazo. En la parte de arriba les comparto los enlaces. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte, activar las notificaciones, colocar en los comentarios tus sugerencias para nuevos videos y acompañarnos en una próxima oportunidad.